En esta oportunidad se va a realizar una explicación, un video tutorial del tema taquimetría con teodolito del curso topografía 1. Se observa que se va a realizar los cálculos de un polígono con 5 vértices, de lo cual cada vértice viene a ser una estación A, B, C, D y E. Se va a realizar varios cálculos, entre ellos es el cálculo de la distancia, cálculo de la generatriz, cálculo de cota, la que nos interesa, cálculo de coordenadas parciales y totales. Para ello tenemos datos de campos que fueron, digamos, analizados por instrumentos, de lo cual todos esos datos se va a transcribir en una hoja de Excel, que a continuación se muestra. Se observa las estaciones de cada instrumento, las alturas de cada instrumento. Por ejemplo, en la estación A, la altura viene a ser 1.55 metros y la altura del instrumento de la estación E viene a ser 1.54. Tenemos datos de la vista superior, vista inferior, ángulos horizontales, ángulos cenitales. Se va a hacer los cálculos para el ángulo horizontal, ángulo vertical, generatriz, distancia, entre otros, ¿no? Para obtener las coordenadas del este, coordenadas del norte y las cotas. El ángulo horizontal, ¿no?, se convierte a decimales, los grados más los minutos entre 60 más los segundos entre 3600, para obtener el ángulo horizontal en forma, ¿no?, en decimales. Luego el ángulo vertical se aplica la siguiente fórmula, se observa ahí, 90 menos el ángulo azimutal. Entonces es igual a 90 menos el ángulo cenital. La misma forma, grados más los minutos entre 60 más los segundos entre 3600, ¿no? Pero se observa que está signo negativo. Es porque el ángulo cenital se ubica en el cuarto cuadrante. Cuando es para cuarto cuadrante se resta 270. Entonces se aplica la fórmula psi. Vamos a agregar la fórmula psi. Si el ángulo cenital, si el ángulo cenital es mayor que 180, entonces la suma de todo el ángulo cenital se le resta 270. Caso contrario, es 90 menos el ángulo cenital, que es la fórmula común, ¿no?, la fórmula estándar. Listo, lo convertimos a 3 decimales. Luego la generatriz se aplica la siguiente fórmula, que es esta: vista superior menos vista inferior por la constante K del instrumento, ¿no? Vista superior menos la vista inferior por la constante K del instrumento, que viene a ser 100, ¿no?, para todas las estaciones. Luego la distancia se calcula la generatriz por el coseno al cuadrado del ángulo vertical. La generatriz por el coseno del ángulo vertical al cuadrado es esta, si no me equivoco, al cuadrado. Pero el ángulo del coseno se convierte a radianes por pi entre 180. ¿Listo? Ahora la variación de h, ya se calcula la generatriz por el seno y coseno del ángulo vertical. La generatriz por el seno por el ángulo vertical, hemos dicho que es por pi para convertirlo en radianes entre 180. Luego por el coseno del ángulo vertical por pi entre 180. Listo, eso es la variación de h. Luego el azimutal, el azimut, se calcula de la siguiente manera: el azimut anterior más el ángulo horizontal más 180. Pero nuestro azimut anterior es de acuerdo a cada vértice, que es un azimut constante. Entonces nosotros ese azimut de cada vértice o de cada estación ya lo hemos realizado en el trabajo anterior, ¿no?, que se tiene los datos. Aquí está, ¿no?, el azimut de la estación A es ese dato, copiamos y se pega ahí, pero como valor, al igual que la estación B, es esta. La estación B vendría a ser esta, copiamos y pegamos, ¿no? La estación B viene a ser de ahí, pegar. Y la estación C, copiamos, pegamos. Estación D,
D, copiamos y pegamos. Y por último la estación E, copiamos, pegamos. Ese azimut de cada vértice de cada estación es constante, por ello la fórmula es la siguiente: el azimut anterior, que es fijo, F4, más el ángulo horizontal, más 180. Pero supera, ¿no?, al ángulo de 489. Entonces se aplica la función si. ¿Qué quiere decir la función si? Es decir, si toda la suma es mayor que 360, entonces la suma del azimut se le resta 360, ¿no? Caso contrario, nuevamente, si todo el azimut es mayor que 720, entonces se le resta 720. Caso contrario, es la misma fórmula, ¿no? Y listo. Se aplica para todo. Y ya. Lo mismo se hace para la estación B. Entonces, para no estar copiando la fórmula, para ganar tiempo, control B, control C, perdón. Y esto cambiamos de posición a reducir el tamaño. Bueno, una vez que ya tenemos todos los datos del azimut, vamos a agrandar esos 100. Se procede con las coordenadas X y Y. La fórmula para las coordenadas X y Y es esta, ¿no? La distancia horizontal por el seno del azimut. Entonces, para el X y para el Y es el coseno del azimut. Entonces, perdón, aquí está. X es igual a la distancia por el seno del azimut, obviamente es por pi entre 180. Y para el eje Y es igual a la distancia por el coseno del azimut, por pi entre 180. Listo. Eso lo bajamos para todo. Ponemos entre decimales. Y para el este y norte, para ello se tiene que tener las coordenadas de cada estación. Son las cotas de, perdón, las coordenadas de cada estación. Eso se obtiene, se ha realizado en el trabajo anterior, que es esta, ¿no? Para la estación A es esa cantidad, entonces lo copiamos. Entonces para la estación A pegamos. Lo mismo para la estación B. Listo, una vez que obtenemos los datos del este y norte, se procede a realizar el cálculo. Eso, como es fijo, se pone F4 más el valor de X, coordenada X. Al igual que el norte, ese valor que es constante, F4 más el valor de la coordenada Y. Igual se arrastra toda la estación A. La estación, todo A. Luego la estación B. Yo F4, ¿no?, más el X, Y, más la coordenada Y. Listo, una vez que obtenemos los datos, empezamos con las cotas. Pero para no confundirnos, vamos a sombrear cada estación. Eso pertenece a la estación B. Eso pertenece a la estación B. Eso pertenece a la estación C. Eso pertenece a la estación D. Y eso pertenece a la estación E. Ahora las cotas de cada estación también se ha realizado en el trabajo anterior, que vendría a ser esta, ¿no? Para la estación A, el valor de la cuota es 230.490. Copiamos y pegamos en esa hoja de Excel como valor. Copiamos y pegamos. Una vez que se han realizado los cálculos,
se procede a realizar la siguiente fórmula, que vendría a ser esta. Es la cota, bueno, la cota de este nuevo punto, que es la cota que necesitamos calcular, es igual a la cota de la estación instrumental que ya tenemos, más la variación de H, más la altura del instrumento, menos la altura de mira al hilo horizontal de la cruz filar. Es decir, la cota es igual a la cota anterior, como es constante F4, más la variación de H, que es esta, más la altura del instrumento, que viene a ser eso, F4 no varía, menos la semisuma de la vista superior más la vista inferior. Entre 2. Listo, eso se arrastra toda la estación A. Listo, arrastramos toda la estación. Una vez que ya se obtiene los datos que necesitamos, en las coordenadas del este, que es el X, la coordenada del norte, que es el Y, y las cotas, que viene a ser la altura Z. Con esos datos se pasa a un Excel como texto, luego se va a empezar a graficar en el programa QGIS. Ya. Una vez, luego de determinar todos los datos correspondientes, copiamos estos datos y los pasamos a una hoja donde se borrarán todos los datos menos los puntos visados y las coordenadas este, norte y las cotas, ¿no? Identificamos lo que son las estaciones. En este caso les ponemos A, B, C, D, E, según lo que corresponda, ¿no? Y lo vamos a guardar el archivo en una carpeta. Para nuestro caso lo vamos a renombrar como taquimetría, ¿no? Este archivo se va a guardar como un archivo tipo CSV delimitado por comas y listo. Guardamos, aceptar y sí. Entonces abrimos el QGIS y con New Project vamos a la parte superior, en la parte de Layers o capas, añadir capas, capa delimitado por texto, doble clic y buscamos el archivo en File Names, el archivo que hemos guardado como CSV. Para nuestro caso le pusimos taquimetría. Dejamos la configuración en Custom Delimiters. Luego en Record and File Option lo dejamos como predeterminado. Y en Geometry Definition, en lo que es X ponemos este. Para Y ponemos norte. Para Z ponemos cotas, ¿no? O en este caso sería Z. Añadimos y cerramos. Entonces ya tendríamos listo. Clic derecho a la capa de taquimetría, abrimos la tabla de tributos y comenzamos con lo que es la selección de las estaciones. Para eso, al momento de hacer clic a las filas de estaciones, mantenemos presionado el control para que se seleccione de manera conjunta, ¿no? Entonces, una vez esto, clic derecho sobre la capa y vamos a la parte que es exportar datos seleccionados y se va a abrir esta ventanita y vamos a guardar estos datos como estaciones. Asegurarse de que se guarde como un archivo shapefile. Corremos, ok, y listo, ¿no? Ahora de nuevo clic derecho, abrir tabla de tributos y seleccionamos de manera inversa, ¿no? El resto de datos. Guardamos el archivo como shapefile y en este caso vamos a poner el nombre como data import, ¿no? Corremos, ok, y listo. A continuación se hacen lo que son las ediciones. Por ejemplo, en la capa de estaciones nos vamos a lo que son levels para poner las etiquetas, single levels y para el valor de punto visado, ¿no? PV.
añadimos, ok. Luego en propiedades le damos, le cambiamos el símbolo, el color, el tamaño, ¿no? Y aplicamos. Para lo que es la data de interpolación, le podemos cambiar los colores, eso ya sería a preferencia de cada uno. A continuación, procederemos a añadir lo que es el mapa. Para este caso escogemos el BIM satélite. ¿Sí? Para eso asegurarse de que esté configurado la parte de proyecciones. Buscamos lo que es para nuestra zona, que viene a ser WGS84 UTM, zona 18 sur. En el buscador de filtros podemos poner 32718 para nuestro caso. Aplicamos y ok. Entonces ahí podemos ver que esa información corresponde a ese lugar, ¿no? Entonces esto básicamente para añadir los detalles para nuestro mapa final. Luego vamos a lo que es data de interpolación, que son los puntos, y aplicaremos los métodos correspondientes para interpolar. El primero que realizaremos es el método TIN. Buscamos en la caja de herramientas y buscamos TIN Interpolation. Doble clic, añadimos en Vector Layer Data Interpolación. En extensión hacemos clic y calculado desde la capa de Interpol, ¿no? Data Interpol. Entonces de aquí podemos sacar lo que es la interpolación y la triangulación, por lo que a la interpolación guardaremos como el nombre de InterTIN, ¿no? Porque es por el método de TIN. Y para lo que es la triangulación vamos a ponerle triang-TIN, guardar y corremos, ¿no? Entonces nos sale de esta manera la información. Muy bien, ahora vamos a sacar lo que son las curvas de nivel. Para eso, sobre la capa de interpolación se va a realizar esto. Vamos al raster, extracción, contour. Vemos de que input layer está determinado en lo que es la capa de interpolación TIN. En intervalo vamos a poner 1. El resto se deja determinado y guardamos el archivo como curvas de nivel TIN. Guardamos y corremos. Entonces, una vez listo, vamos a ver de que las curvas de nivel están listas y se ven como una manera un poco toscas, como que más vectorizados, más angulares, ¿no? Entonces podremos proceder a editar según a nuestro criterio. Para este caso vamos a ponerle un color más rojito para que se note, ¿no? A lo que es la triangulación, y a la curva de nivel una tonalidad un poco más verde. Como podemos ver, en nuestro caso, si podemos las etiquetas de lo que son las elevaciones, nos va a aparecer de este modo. Y que esos puntos del 230, 250, 231, 41, como hemos puesto en un intervalo de 1 metro, entonces esa curva de nivel debe ser 231, porque está entre esos valores de la data de interpolación, ¿no? Ahora procederemos a lo que es usar el método Spline, ¿no? Vamos a caja de procesos y buscamos lo que es Spline, ¿no? O interpolación Spline. Ponemos puntos, lo que es data de interpolación, atributo Z, ¿no? Y el método without. Para la extensión vamos a poner calculado desde la capa data de interpolación. En tamaño de celda vamos a poner 0.1 y en fit
vamos a poner nodes. Guardamos como archivo inter spline without, corremos y listo, ¿no? Esperamos un momento en lo que carga. De la misma manera que el anterior método, vamos a raster, extracción y contour. En input layer vemos de que debe estar seleccionado nuestra capa interpolación por el método spline without, banda 1, intervalo de 1, elevación, el resto lo dejamos como predeterminado y guardamos el archivo como curva de nivel spline without. Y podemos ver de que las curvas de nivel son un poco más suavizadas, ¿no? Como que tienen las curvas, ¿no? Se puede notar un poco más y se visualiza, ¿no? Entonces otra forma es con la misma herramienta multilevel spline interpolation. Agregamos los puntos que son la data bar interpolar. En atributo ponemos Z. En método agregamos un with b spline. El anterior fue without, ahora es con with. El tamaño de celdas 0.1. Y en lo que es la extensión vamos a agregar lo que es la data de interpolación. En fit ponemos nodes, guardamos el archivo como inter spline with, ¿no? Guardar y corremos. Entonces ya tendríamos listo lo que es nuestra interpolación. Luego procedemos a extraer lo que son las curvas de nivel, ¿no? De la misma forma vamos a raster, extracción y contour. En input layer vemos de que debe estar la capa de interpolación spline width, lo que corresponde, con intervalo de 1 metro. El resto lo dejamos como predeterminado y guardamos el archivo como curva de nivel spline width. Guardamos, corremos y listo. Vamos editando según corresponde o como lo sugiramos, ¿no? Entonces ahí podemos observar la diferencia entre un spline with y without. La verdad es que no se diferencia mucho. Podemos editar, cambiar de color y vemos, ¿no? Entonces activamos lo que es el bin satélite, la vista, y vamos a lo que es project snapping para que nos capture el seleccionador las estaciones. ¿Para qué las estaciones? Bueno, vamos a dibujar lo que es la poligonal correspondiente. Entonces creamos una capa de polígonos, creamos, añadimos y editamos, ¿no? Entonces ya con el snapping nos permite a capturar más rápido las estaciones. Listo, doble clic, seleccionamos y listo. Ya tenemos nuestra poligonal dibujada. Lo editamos según a nuestro criterio, ¿no? En este caso sin un relleno. Y listo, ¿no? Ahí tenemos a nuestro mapita. Hacemos las ediciones correspondientes. Se le puede cambiar de color. También a lo que es la línea, el contorno, con líneas punteadas. Nos decidimos por un color más que resalte más, o lila. Luego con el cursor vamos a seleccionar aquellas
líneas o curvas de nivel que no vamos a usar, ¿no? Que no están dentro de la data interpolar. Entonces en este caso seleccionamos, ¿no? Y listo, y borramos, ¿no? En esta parte de aquí también seleccionamos y borramos, ¿no? Entonces quedaría listo, ya estaría lo necesario. Ahora faltaría lo que es añadir las estructuras, los detalles. También faltaría lo que es cortar aquello que en la curva de nivel se cruza, ¿no? Por ejemplo, en este caso se superpone a esas estructuras, ¿no? Antes de añadir esto, primero debemos asegurarnos de guardar nuestro archivo, ¿no? En este caso le ponemos plano final. Y procederemos a crear una capa que esto la llamaremos como detalles, que es para añadir lo que son las estructuras, lagunas, lo que se encuentra, una capa de polígonos. Recordar de que debe estar en coordenadas UTM, zona 18 sur, ¿no? Y ok. Luego con esto ya sobre esta capa podemos ir editando y dibujando aquellas estructuras para tenerlas en cuenta sobre el croquis de la ubicación de nuestra curva de nivel. Entonces vamos dibujando, vamos enumerando, ¿no? Una vez terminado de dibujar lo correspondiente, vamos a abrir lo que es la tabla de tributos de la capa y vamos a añadir una fila, ¿no? Le pondremos detalles, ¿no? El tipo será texto con una extensión de 20. Ya. Ahora comenzamos a editar. Para el número 1 seleccionamos que tenemos que fijarnos a qué corresponde y qué es lo que estamos nombrando. Entonces vamos a poner construcción, ¿no? Recordar que deben estar escritos de la misma manera porque si no se va a tomar como si fuera otra categorización. Entonces comenzamos a seleccionar. El 4 también es una construcción. Para lo que es el 5 vemos que es el reservorio, ¿no? Y el 6 ya viene a ser lo que la plantación, donde se encuentran las plantaciones. Una vez listo, después de haber terminado de categorizar y poner lo que corresponde, nos vamos a propiedades, Symbology, categorizar, y esto lo vamos a categorizar según los valores de detalle, ¿no? Ponemos clasificar y listo, ¿no? Clasificar y sale por así solo. Entonces ese último lo podemos borrar, ya que siempre sale así y listo, ¿no? Entonces ya tenemos con lo que hemos clasificado con sus colores correspondientes y procedemos a lo que es la edición según las categorías que hemos designado, ¿no? Eso ya sería a criterio de cada uno. Luego de esto podemos haber seguido añadiendo más detalles que hayamos omitido, cosa de que el croquis sale más detallado y con una mayor especificación, ¿no? Luego procedemos a lo que es diferenciar las curvas de nivel, por lo que vamos a dirigirnos a la tabla de tributos, seleccionamos por edición y nos vamos a la parte de Fields and Values, LF o elevación, buscamos el conector IN, está casi al final con mayúscula, que es un operador, y abrimos paréntesis. Al abrir paréntesis en elevaciones, seleccionamos y
ponemos All Unique. Y ahí nos va a salir lo que es las curvas, todas las curvas correspondientes. En este caso vamos a seleccionar los que son de 5 en 5 para que separar las que son las curvas maestras de las secundarias. Entonces las maestras vienen a ser 225, 230, 235 y 240. Clic a Select Feature y vemos de que lo que hemos seleccionado está listo. Y nos vamos a doble clic a la capa de curva de nivel Spline Width, la que hemos hecho esto, y vamos a exportar datos seleccionados. Lo guardamos como un archivo shapefile en curvas de nivel Spline Width maestras, ¿no? Guardamos, separamos, listo. Y vemos que están seleccionadas ya estas curvas, ¿no? Están ya separadas. Editamos según nuestro criterio. Le podemos poner las etiquetas según la elevación. Aplicamos y OK. Luego invertimos la selección y guardamos lo que queda como curva de nivel Spline Width secundarias, ¿no? Guardamos, OK, y listo. Comenzamos a editar según nuestro criterio. Estas deben notarse un poco más delgadas a comparación de las maestras para que se note y se resalte la diferencia. A nuestras etiquetas de las curvas maestras se les puede poner lo que es la máscara en la parte de Levels y nos quedaría así con un borde blanco. En lo que se va terminando de hacer la edición, hay casos en los que las curvas de nivel se superponen o se cruzan sobre las estructuras, por lo que iré explicando lo que se hace en estos casos, que es cortar las curvas de nivel. Para no cortarlas unas por una manera más sencilla es buscar en la caja de procesos lo que es Difference, ¿no? O nos vamos a la parte de vectores, Geoprocessing, y vemos a Difference, ¿no? Entonces en parámetros Input Layer ponemos a la curva de nivel que deseamos cortar sobre la capa de detalles que es en este caso, ¿no? En la capa que la deseamos cortar, ¿no? Lo guardamos y comenzamos a correr, ¿no? Entonces ya tendríamos lista lo que es la curva de nivel ya cortada en el caso se cruce con una estructura. Y así, entonces de esta manera nos termina quedando nuestro mapita, nuestro croquis, y procedemos a lo que es el diseño y edición para nuestro mapa. Listo para imprimir. Entonces lo que sucede aquí es que una vez teniendo el plano vamos a crear un layout. A este layout le vamos a poner un nombre cualquiera, el nombre de nuestro proyecto, y nos va a mandar a la parte de layout nuevo, ¿no? Ahora las propiedades de esta página tienen que ser una página A3, las proporciones van a ser grandes y a continuación vamos a insertar un marco. Este marco va a ser de referencia a cuando se imprime el plano, ya que durante la impresión se pierden los contornos de la imagen. Ahora vamos a proceder a quitarle el fondo de este rectángulo y ahora podemos pasar a lo que es insertar nuestro plano. Insertamos nuestro plano dándole clic a insertar plano, vemos que nos aparece ahí. Este va a ser el mapa de referencia que vamos a utilizar. Entonces llevamos el primer paso, que es insertar el plano. Ahora tenemos que ponerle una escala técnica. En este caso vamos a utilizar 750. Una vez que tengamos eso, solamente acomodamos nuestro plano. Adicional a ello, nos damos cuenta que nos falta un borde para nuestro plano porque no está delimitado. Entonces vamos a los ajustes, le ponemos frame y le ponemos el color que queramos, ¿no? En la paleta de colores, en este caso negro está bien.
Ahora acomodamos simplemente el plano y ahora le podemos adicionar lo que es las grillas. Las grillas son las coordenadas que tiene nuestro plano. Entonces vamos a entrar a grillas, le damos a agregar y nos vamos a las propiedades de estas grillas. Dentro de las propiedades vamos a encontrar tipo coordenadas, donde le podemos poner 50, 20, 30, dependiendo de las proporciones de grillas que queramos, ¿no? Mientras el número sea más pequeño, las grillas van a ser mayores, mientras el número sea grande, va a ser más grande. En este caso vamos a ponerle 50, 50, porque nos parece el adecuado. Ahora adicional a ello, lo que sucede es que vamos a agregarle coordenadas. Entramos a grillas de nuevo, la modificación, y abajo va a aparecer puntos de coordenadas. Nos damos cuenta que aparecen las coordenadas tanto la parte de arriba, abajo, izquierda, derecha, pero nos damos cuenta que solamente necesitamos la parte de la izquierda y la parte superior. Entonces lo que vamos a hacer es ir a grillas nuevamente y cambiar la parte de abajo, desactivarla, y la parte de la derecha también desactivarla. Ahora vemos que las coordenadas de la parte izquierda están en modo horizontal, las cambiamos al modo vertical ascendente. Luego de ello vemos que los puntos decimales son demasiados, los reducimos solamente a 0. Una vez terminado eso, vamos a pasar al otro punto que nos piden, que es el croquis. Para dibujar el croquis en el mapa necesitamos adicionar nuevamente un mapa, pero antes tenemos que bloquear el mapa que ya hemos dibujado. ¿Por qué? Porque vamos a hacer este ejemplo que si activamos un mapa híbrido de Google dentro de nuestro plano original, cuando vamos al layout vemos que el mapa que tenemos ahí se va a cambiar. Mire, se cambia. Por eso es que necesario que bloqueemos esta parte de la capa, de manera que no se altere nuestro producto en el layout. Por eso es que agregamos el bloqueo. Ahora, esto nos va a servir para dibujar el croquis, el mapa del croquis que queremos hacer. Vamos a acercar un poco la imagen para tener un mejor panorama. Agregamos el mapa nuevamente, lo dibujamos y aparece. En este caso, como es un croquis, sí debemos de tener el mapa de Google activado, pero debemos desactivar todas las otras capas, ya que solamente es necesario el mapa de Google y el primer plano, y que es el polígono. Entonces vemos el producto y vamos a lo que es el layout. En el layout solo se va a actualizar, nos va a quedar así, pero queremos agregarle la forma circular. Entonces ese va a ser el siguiente paso que vamos a hacer. Acomodamos un poco y nos vamos a la parte de elipse. Dibujamos una elipse por encima del mapa nuevo que hemos dibujado, y a continuación vamos a mover la capa donde aparece la elipse a debajo del último mapa 2. Posterior a eso vamos a darle clic a este icono, al icono de mezcla de imágenes, y vamos a bajar. Vamos a activar este recuadro y vamos a seleccionar la figura a la que queremos convertir. En este caso es una elipse. Vemos que ya salió nuestra elipse. Esa es la manera en la que se está asemejando al plano de referencia que tenemos. Y vamos a adicionarle ahora el texto. En este caso es un croquis. Puede ser también un plano de referencia, puede ser una manera de cómo llegar. Vamos a cambiar el tipo de letra. Vamos a cambiar también el tamaño de la letra, de manera que se vea el adecuado. Y listo. Ya tenemos la parte del croquis. Ahora lo que tenemos que hacer es agregar una leyenda. En la leyenda van a ir todos los iconos que aparecen dentro del mapa 1 que hemos agregado, donde está nuestro polígono y donde están
todas las estructuras que hemos dibujado. Para ello tenemos que eliminar ciertas capas que no aparecen necesariamente en nuestro mapa 1. Entonces, una vez eliminado todo esto, nos quedamos con lo necesario y lo que aparece en nuestro mapa 1. Y agregamos un título, en este caso va a ser leyenda, y también le podemos adicionar a esta leyenda un marco. Bajamos y vamos a frame, le damos a aceptar. También se puede seleccionar el color que deseamos, en este caso negro me parece bueno. Y el tercer paso va a ser agregar la tabla de datos. Para la tabla de datos vamos hacia la barra izquierda y en la barra izquierda nos va a aparecer dibujar una tabla. Le vamos a dar a la tabla y vamos a adicionar o a editar la tabla, los valores de la tabla. Cuando estemos aquí nos vamos a dar cuenta que podemos adicionar tanto filas como columnas y dentro de cada una se puede editar, ¿no? En el primero podemos poner estaciones, el segundo va a ser de lados, el tercero va a ser de distancias con referencia al plano que tenemos y podemos modificar el tamaño de la tabla, hacerlo más corto, hacerlo un poco más largo y así. Y vamos llenando los datos, vamos ordenando los valores que tiene cada uno de estos. Y si queremos adicionar también una tabla o recortar o eliminar una fila o una columna, también se puede hacer en esto. Bueno, ahora gracias a la magia de la edición, el recuadro nos va a aparecer listo para cortar un poco el tiempo del video. Simplemente una vez que acabemos lo cerramos y ahí aparece. Ahí ya tenemos todos los datos listos. Simplemente acomodamos un poco el esto y le ponemos el título que es la tabla de datos, ¿no? La tabla de datos que hemos utilizado para dibujar los polígonos. Ahí están básicamente las estaciones, las coordenadas de las estaciones, la altura en la que se encuentra cada una de las estaciones y la distancia que hay entre ellas. Se puede cambiar el tipo de letra, puedes cambiar también el tamaño de la letra. En este caso estará bien con esto. Acomodamos simplemente. Y bueno, el siguiente paso que sigue, con referencia al plano que estamos utilizando, es hacer el perfil topográfico. En cuanto al perfil topográfico, vamos a ir poniéndole el título que es perfil topográfico, y vamos a ir ahora al plano principal, el plano donde está nuestro diseño. Ahí vamos a tener que agregar o poner visible la capa del team, pero antes tenemos que tener activado o tener la herramienta del Profile Tools. Si no es el caso de que en su QGIS no esté activado, deben instalarlo porque es necesario para hacer este último paso o uno de los últimos pasos. Como ya lo tengo activado, simplemente le daré clic y activaré lo que es el perfil, bueno, el mapa para hacer el perfil. Le damos clic a la herramienta, hacemos clic en la capa donde está nuestro perfil, adicionamos una capa más y simplemente hacemos una línea. En esta línea, como podemos observar, nos sale un recuadro en la parte de abajo donde están las alturas de cada uno de los puntos. Así es. También nos da el punto máximo y el punto mínimo. Lo que debemos hacer ahora es guardarlo en alguna carpeta con un nombre donde podamos encontrarlo y le damos a guardar. Ahora tenemos que adicionar esto dentro del layout, así que nos vamos para el layout. En el layout tenemos que agregar como imagen, seleccionemos la parte donde queremos que esté el diseño, vamos a abrir el segundo recuadro y le damos a los 3 puntitos. Buscamos el diseño que está dentro de la carpeta que hemos guardado, simplemente le damos clic y le damos a abrir y automáticamente aparece nuestro diseño. En este caso vamos a acomodarlo de manera que se vea
ordenado nuestro plano, nuestro layout. Y como último paso vamos a hacer lo que es el membrete. En el caso del membrete vamos a adicionar también un cuadrado, un rectángulo, que va a ser los límites de nuestro membrete. En el caso del membrete es un diseño libre, así que ustedes también pueden como que buscar un diseño que les sea más adecuado y más sencillo para ustedes. En mi caso es realizar una secuencia de rectángulos donde van a ir el nombre de la universidad, los cursos, el profesor, etc. Bueno, en el caso de mi membrete me gusta agregarle el número de plano y el tamaño de la hoja, y en el caso de la línea sale por defecto la flecha. Por ello desactivamos ese cuadro específico y vamos a seguir con el diseño. Para agregar el título también seleccionamos el cuadro de texto y le escribimos el texto que queremos que vaya. En este caso es la Universidad Nacional Agraria La Molina. Agregamos y simplemente buscamos el lugar adecuado para nuestro título. Seguimos con los demás diseños. En este caso vamos a poner curso. Este curso es de topografía 1, pero nos damos cuenta que no aparece. Este error se puede corregir moviendo la capa de donde aparece nuestro texto por encima de la capa de rectángulo que hemos creado, así como lo hemos hecho acá. Ahora, lo otro que también se puede hacer es cambiarle el fondo del recuadro a que no tenga ningún fondo. Entonces lo podemos hacer así y nos va a facilitar también esto. Ahora, lo posterior a ello es adicionar el escudo de la universidad. Entonces los pasos van a ser los siguientes: adicionamos una imagen, marcamos el recuadro donde queremos que salga, picamos el segundo recuadro, los 3 puntitos, y buscamos la imagen del escudo de la universidad, que ya lo tenemos guardado en el formato PNG de imagen. Le damos a abrir y posteriormente solamente acomodamos, achicamos o agrandamos según sea nuestra preferencia. Por la magia de la edición ya apareció hecho nuestro membrete. Simplemente vamos a buscar los espacios adecuados, y como el membrete es libre, ustedes pueden agregar o quitar lo que les sea conveniente y lo que prefieran. En la parte de escala sí debe ir la escala que le hemos puesto al plano 1. Ahora vamos a exportar nuestro plano, que se puede hacer como el formato PDF. Le damos a Close, vamos a guardar el formato, le vamos a poner un título a nuestro trabajo y guardar. Le damos a aceptar y vamos a ver la última presentación, que ya es nuestro formato PDF. Nuestro plano ya está listo y así es la manera en la que se imprimiría o se llevaría a impresión. Eso sería todo por parte de la Brigada 1. Muchas gracias.